la reforma previsional ya es ley. Ha dejado muchas lecturas y es por eso que nos acompaña, como lo hace siempre, Ignacio Liendo, especialista en política, para contarnos un poco qué quedó después de esta reforma, ¿no? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por venir, Ignacio. No, gracias a ustedes siempre por invitar. Bueno, creo que finalmente el gobierno obtuvo lo que quería, que es la reforma previsional. Ahora vienen las otras dos reformas, el tratamiento de la reforma laboral y las demás. La semana va a seguir complicada desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista de la calle, hay que prestar atención a eso. Pero lo más importante es esto de que el sistema político argentino no alcanza a encontrar un mecanismo para resolver sus conflictos de un modo que no sea violento, no alcanza a encontrar un mecanismo democrático que pueda articular los intereses de todos en orden al interés nacional y al interés general. O sea, siempre se produce un encajonamiento y hay actores radicalizados por una parte, operados por otra parte, tal vez los mismos, y por otro lado, gobiernos que intentan impulsar una serie de reformas que no necesariamente contentan a todos. O sea, todavía en 34 años de democracia, por no remontarnos a la violencia política en Argentina, que va hasta el siglo XIX, todavía no hemos encontrado ese mecanismo, y es deseable que la fuerza política hiciera un esfuerzo para encontrarlo. Eso por un lado. Y por otro, el gobierno puso en juego su capital político que había obtenido en las elecciones, que era muy grande, lo puso en juego y una vez más se demostró la naturaleza contingente de la política. En una semana ese mundo ya no existe, el gobierno cruzó el Rubicón, obtuvo una victoria pero pírrica, porque la batalla por el sentido de algún modo la perdió en esto de que hay un sector importante de la población que interpreta que hay un ajuste sobre los jubilados. Y eso se vio ayer no solamente en los violentos, que siempre están, sino en amplios sectores de las clases medias urbanas que salieron a la calle a cacerolear, cosa que no se había visto desde hace bastante, y justamente en los sectores urbanos que apoyan a Cambiemos. O sea, Cambiemos gana en las últimas elecciones fundamentalmente en todo el país por el apoyo del voto de clase media alta urbana. Entonces es un llamado de atención. O sea, estamos ante una realidad política totalmente distinta a la que hemos observado en los días posteriores a las elecciones. Claro. Eso es un punto importante, como una mirada macro, ¿no?, de esta cuestión. ¿Debe observar con detenimiento, de acuerdo a lo que vos pensás, Ignacio, el gobierno, esto otro que vos mencionabas, que yo lo emparento también, ¿no? Cacerolazos, mucha gente manifestándose, y también una gran masa en la movilización hacia la plaza que no actuó con violencia y que está genuinamente en contra? Incluso muchos votantes de este gobierno están en contra de la reforma previsional. Digo, debe atender a eso, porque también empezaron así, quizás con menos gente incluso, cacerolazos contra el gobierno anterior, que después fueron manifestaciones masivas. Sí, tiene que prestar mucha atención. El gobierno anterior bebió de esta misma medicina en cacerolazos tenues y después se convirtió en el conflicto con el campo, donde fueron realmente masivos. En este caso el gobierno debería prestar mucha atención, porque insisto, son los sectores urbanos los que apoyaron a Cambiemos y ahora son los que están en la calle. Habría que ver quién votó a quién, o sea, es un estudio más profundo. Pero hay un estudio reciente de un consultor muy reconocido que dice que llega a la siguiente conclusión: sigue teniendo un apoyo alto en la figura del presidente, pero también una consideración muy negativa el modo de encarar las reformas y concretamente de encarar la reforma previsional. Con claro, lo cual, una medida claro, muy impopular, porque además no se les adelantó el aguinaldo ni los saberes a los jubilados, se esperaba un gesto por parte del gobierno. Aparentemente el presidente se quiere diferenciar bastante de lo que era el populismo de Cristina Fernández de Kirchner, pero en este caso ha herido mucho a los jubilados, y ahora esto que ha entrado en una confusión de no saber si realmente va a ser bueno o va a ser malo. Te pregunto, en los años de experiencia de haber recorrido los distintos gobiernos, en la época de Menem nos decían que el tema de las empresas estatales eran un elefante que no funcionaba y que se debía privatizar todo. Bueno, nos fue muy mal. ¿Era tan importante, tan necesario y tan urgente hacer esta reforma ya? Yo creo que vos pusiste el punto ahí muy bien, y de algún modo podés compararlo con la década del 90. El modelo económico que ha montado el gobierno de Cambiemos, la administración del presidente Macri, tiene un fuerte componente ligado al endeudamiento externo, a un alto déficit fiscal y a una inflación que todavía no puede bajar. Entonces, para que ese modelo pueda continuar en el tiempo, ese gradualismo, como ellos han denominado, pueda continuar en el tiempo, hay que hacer una serie de ajustes que tienen que ver con achicar ese déficit fiscal. Entonces, cuando vos mirás el presupuesto nacional, uno de los principales ítems del mismo
está ligado a las cuestiones previsionales. Entonces, ¿cuál es el ajuste más fácil para reducir el déficit fiscal? Las jubilaciones. Entonces, porque realmente es muy importante en el total del presupuesto y en términos nominales. Entonces, la reforma empieza por ahí. Eso es lo que está también en el fondo de la cuestión, y por ahí los grandes medios nacionales desvían la atención de la cuestión a lo que tiene que ver con la violencia en la calle, que siempre es condenable, y no van al fondo de la cuestión, que tiene que ver concretamente con esto. ¿Cómo se financia este modelo económico? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? Y cómo encontramos un camino democrático, vuelvo al principio, para articular a todos esos intereses disímiles, porque si no, tenés lo que tenés, violencia, porque hay un choque de intereses. Y después, si me permitís, sí, una última idea para que no se me vaya, ya hablando estrictamente desde la ciencia política, el sistema político argentino es hiperpresidencialista. Entonces, cuando un presidente no controla las cámaras, está obligado a negociar. Y en esa negociación siempre hay trabas, como la que hemos visto ahora, la Liga de Gobernadores. O sea, es muy difícil gobernar en un sistema presidencialista como el argentino cuando vos no controlas las cámaras. Entonces, siempre es previsible que ocurran eventos de esta naturaleza que se radicalicen adentro de la Cámara y fuera de la Cámara cuando se trata una ley de esta naturaleza, ¿no? Aún con los números que se dan para el próximo año, teniendo en cuenta los indicadores de y una proyección de pérdida anual para los jubilados de aproximadamente unos 6.000 pesos, el gobierno logró avanzar con esta reforma. En un ratito, en un par de horas, irá con la tributaria. ¿Cómo ves el año que viene la posibilidad, porque ya también lo han dejado claro, de que el gobierno avance con la reforma laboral? Bueno, es una tendencia regional, ¿no? Vos fíjate que en toda América Latina ganó Piñera en Chile, o sea, se produjeron cambios importantes en Brasil recientemente y en muchos otros países, y en todos los países se está discutiendo de la cuestión previsional y la cuestión laboral. El gobierno va a avanzar hacia la reforma laboral, lo cual hace previsible que haya mayores tensiones, porque ahí, si bien la CGT participó de estos episodios que hemos visto ayer, lo hizo de un modo tenue y está fragmentada hacia el interior de la misma, pero cuando de hecho la UTA se bajó del paro. Por ejemplo, la UTA se bajó del paro, los moyanos que estaban muy activos se fueron a Independiente a recibir la Copa Sudamericana, o sea, hubo una serie de escenarios ahí muy propios de los intríngulos de la política argentina. Ahora, cuando se toque la reforma laboral, la CGT, la oposición seguramente va a ser mucho más fuerte y puede haber mucho más enfrentamiento tanto al interior de la Cámara como al exterior de la Cámara, con lo cual podremos llegar a vivir acontecimientos de la misma naturaleza de los que vivimos o aún más intensos, ¿no? Lamentable. Bueno, tenemos grietas por todos lados, como lo estabas dando a conocer. ¿Se podrá llegar finalmente a una unión entre los argentinos, entre los gobernantes? ¿Podremos volver a creer? Es lo que necesitamos. Apelamos a la madurez de las fuerzas políticas. Hoy por hoy el sistema político argentino está muy fragmentado, los partidos políticos son etiquetas, no tienen staff, no tienen mayor cantidad de cuadros con fuerte compromiso, salvo honrosas excepciones. Entonces hay que reconstruir la política democráticamente desde abajo, reconstruir los partidos o las organizaciones que fueran, y que esas organizaciones verdaderamente provean, como dice la Constitución, al interés nacional, al interés general, y construyamos un futuro colectivo en el que todos podamos estar, no en el que solo algunos se beneficien o de algún modo el Estado sea la caja de resonancia de las disputas y las peleas. Ojalá que sí. Hay muchos países que cuidemos la democracia de esa manera. Por supuesto, porque la calidad de la democracia se ha de algún modo degradado con estos episodios. Así es. Y muchos otros países lograron esos consensos. Es deseable que el nuestro lo logre, porque es un país muy poderoso, muy fuerte, con una historia y con una identidad muy marcada. Falta que nos pongamos de acuerdo.